Buen día, Zohar. Bienvenida a Presenza, bienvenida a Constructoras de Futuro, bienvenida a tu casa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. No, el gusto es nuestro y las gracias son las nuestras. Estamos, amigas y amigos, con Zohar Chamberlain Regev, activista nacida en Israel, pero activista por la causa palestina. Es una historia de compromiso, de vida, pero mejor que yo, seguro que tú puedes contarnos, Zohar, cómo es que una mujer nacida en Israel está viviendo en este momento en Palestina y está defendiendo la causa palestina. Estoy ahora mismo hablando desde Belén, Palestina, territorios ocupados en 1967 por el Estado de Israel. Y es, digamos, una forma de desafiar a la ocupación, porque el Estado de Israel me prohíbe estar aquí, en realidad. Pero no por eso estoy aquí. Estoy aquí por trabajar como voluntaria en un proyecto de museo de la historia de la naturaleza y un centro de biodiversidad y de sostenibilidad fundado por palestinos, para los palestinos y para fomentar la relación entre el pueblo palestino y su tierra, su herencia cultural, su tradición, me falta la palabra, pero de tener raíces muy profundas en la tierra. Llevo aquí desde mayo 2020 y estuve aquí 6 meses antes, en 2019, y he llegado a este sitio por haber conocido a Dr. Mazen Qumsia, que es el fundador y el director actual, director voluntario de este instituto. Mientras trabajábamos juntos dentro de la Flotilla de la Libertad por desafiar el bloqueo que impone Israel a la Franja de Gaza desde ya hace más que una década, pero realmente como Gaza está bajo ocupación, sufren limitaciones a su libertad de movimiento desde hace muchísimos años. Digamos, las restricciones fueron en aumento desde los principios de los años 90 y a raíz de las elecciones palestinas en 2006, cuando Hamas realmente ganó la mayoría del Parlamento palestino, Israel aumentaba las restricciones como una forma de castigo colectivo a la población de la Franja de Gaza. Y en 2007, cuando Hamas realmente empieza a controlar de facto la Franja de Gaza, pues se declara un bloqueo. Y este bloqueo, el grupo de activistas que lo ve como un crimen contra la población civil de la Franja de Gaza, empieza a buscar formas creativas de desafiar este bloqueo. Y existe el movimiento por Gaza libre, que en 2008 navega 5 veces, o más que 5 barcos, pero 5 veces que barcos realmente llegan hasta la Franja de Gaza. Y a finales de este año Israel ataca a la Franja de Gaza, es lo que se llamaba la operación Plomo Fundido. Y a partir de entonces ningún barco de estos activistas solidarios ha conseguido entrar. Pero seguimos intentando, y ahí sumo yo en 2011 como
pasajera en el barco español de la Flotilla de la Libertad, se llamaba Guernica, y que fue realmente bloqueado ya desde Grecia. Desde Grecia no nos dejaron salir, y a partir de 2012, como parte de del grupo de coordinación de la campaña Rumbo a Gaza, he representado esta campaña en la Coalición Internacional de la Flotilla de la Libertad. Y como he dicho, en 2018 estuve en el barco y ahí conocí a Dr. Mazen Qumsia, y aquí llego a este proyecto que tiene como lema el tema de respeto. Y respeto para nosotros mismos. También hay que entender que la ocupación que dura ya tantos años y la opresión y la desposesión del pueblo palestino que dura incluso más, digamos, podemos empezar a contar desde hace 100 años o incluso más, o desde 1948 con el Nakba, o la ocupación de Cisjordania y de Gaza desde 67. Pero esta ocupación causa un estado mental en la gente ocupada que es muy difícil combatir. Y por eso fomentar este respeto hacia nosotros mismos, reconocer el valor es muy importante. El segundo es respeto hacia los demás, porque esto también es muy importante, porque si consigue la fuerza ocupante crear gente que odia, gente que desprecia la vida de los demás, esto va a acabar o como a socavar. Quizás socavar No sé si es la palabra. la capacidad de resistir. Y sin embargo, mantener la misma humanidad que tenemos. Y hay que decir también que mi experiencia personal aquí es que la gente me acepta como israelí. La gente es capaz de distinguir entre los soldados o los colonos que están aquí alrededor y gente que realmente se pone solidaria y que reconoce la gran injusticia que nosotros como israelíes o como judíos israelíes nos estamos sometiendo a ellos. Y la tercera frase en este lema de respeto es el respeto hacia el entorno natural, hacia la naturaleza, que es también muy importante. Sabemos que todas estas cosas, las guerras y la crisis ambiental o climática que tenemos, tienen mucho que ver. Mucho que ver a nivel filosófico, que cuando utilizamos los recursos naturales en forma insostenible, no solamente estamos dañando a nosotros mismos, sino a otras formas de vida que nos sostienen y que a la vez tienen un valor intrínseco. Entonces, todo esto es muy importante. Y no sé si he hablado mucho o poco. No, está muy bien. En realidad es un tema larguísimo que podríamos estar horas y días hablando de él. Has tocado un tema que me parece vital y es el tema de la relación con los demás también, de apoyarse en el no odio. Y eso toca un tema muy importante para mí, que es el tema de la reconciliación, de cómo vamos a hacer para reconciliarnos con nosotros mismos y entre los pueblos, ¿no? Para poder avanzar. ¿Cómo te parece a ti? Pues voy a hablar de esto y voy a hablar también del tema de mujeres y de mujeres israelíes, sobre todo, y cómo nos posicionamos en frente de este problema. Y es importante decir que la reconciliación no es posible sin un cambio de las condiciones en el terreno. Digamos, mientras
sigue la discriminación sistemática, el apartheid. Existe la violación de los derechos humanos a nivel cotidiano y puedo, digamos, contar historias de gente que me cuenta, gente de aquí, que son a lo mejor personas de los campos de refugiados, que viven generaciones de gente que dice, sí, yo he nacido en el campo de refugiados de Dheisheh, o de Aida, o de Asa, aquí en Belén y en otro, Rub, al lado de Hebrón, pero que no soy de aquí, soy de un pueblo que fue construido en 1948. Gente que ya no se puede ni siquiera participar en la lucha porque es tan difícil la sobrevivencia a nivel económico que si uno de la familia opta por la lucha, armada, no armada, casi da igual. Israel incluso oprime más a lo que tratan de luchar de forma no violenta, pero terminan como shahid, como mártir, o terminan en la cárcel israelí. Ayer mismo alguien me contó una historia de un hermano que está en la cárcel 20 años. Entonces, están los soldados que entran en medio de la noche, incluso no para intimidar. Para intimidar, para molestar a la gente, para mostrar su poder, su casi omnipotencia aquí, de mostrar su fuerza. Entrando en casas donde saben que la gente no han hecho nada. Están las demoliciones de viviendas, que a veces son como castigo colectivo a la familia porque algún miembro de la familia ha hecho algo. A veces son porque la familia no tiene permiso para construir, pero los permisos no se puede conseguir de forma legal porque Israel no da permisos desde hace más de 50 años. Y la gente tiene familia, tiene hijos y necesita un sitio donde vivir. Está la barbarie del agua, la restricción del uso de este recurso vital. Es muy fácil ver la gente que viene aquí, le enseñas el asentamiento que está frente, digamos, de mi ventana en Betzahú, entonces se ve las casas israelíes y todas las casas palestinas tienen como tanques de agua encima en los techos, porque cuando viene el agua de la red de agua, usan bombas para subirlas al techo y guardarlas allí, porque si no, no hay agua, porque pueden pasar semanas que no hay agua en el grifo y si no la guardas, pues no la vas a tener. Y esto es una cosa que no sé hasta qué punto la gente lo sabe. Está también las restricciones de movimiento. Jerusalén está a pocos kilómetros de aquí y hay gente que esto es tan lejos para ellos, no pueden sin permiso de Israel ir allí, ni para trabajar, ni para asistencia médica, ni para estudiar. Simplemente hay un muro que no le permite ir. El muro a veces separa a la gente de su propia tierra. Y después Israel dice, bueno, no has cultivado la tierra tantos años, pues la llevamos nosotros. La apropiación, digamos, de la tierra, también un recurso podía quizás favorecer el desarrollo económico. El desarrollo que no existe y que incluso más, digamos, hay como un proceso al revés que hace imposible el desarrollo económico aquí. Entonces la gente no tiene trabajo y ahora mismo con esta pandemia que ya son más que un año que la cosa está paradísima aquí. Belén ha contado tanto con el turismo desde el exterior y ahora que no hay turismo, hay muchísima gente sin trabajo. Y cómo sobrevive es difícil saber. Y claro, los números de los afectados van en aumento. No hay vacunas. Israel, yo creo que es el primer país en el mundo en vacunar a su población, pero no permite que entre ninguna vacuna, vende su
vacunas a otros países a cambio de algunos favores, no sé, que pongan sus embajadas en Jerusalén o lo que sea. Pero no al pueblo, no a la No población al pueblo palestino, que es también un sinsentido a nivel de salud pública, porque el virus, si está aquí, va a pasar. El virus no reconoce el muro. Es muy importante lo que nos has contado. Es difícil si no te lo cuenta una persona que está dentro viviéndolo, ¿no? Así es que te lo agradecemos. Pero hablemos, si te parece, de mujeres, tanto de mujeres palestinas, de la resistencia de las mujeres palestinas y de la solidaridad o el hermanamiento de las mujeres israelíes también. Yo sí que he estudiado, si se puede decir, o he conocido mucho sobre este tema, sobre todo en 2016, cuando estaba coordinando la flotilla que se llamaba Mujeres rumbo a Gaza, que era un barco de solamente mujeres, y lo hemos hecho para poner en el foco la resistencia de las mujeres palestinas. Entonces, esta resistencia también data desde hace más que 100 años, porque cuando la declaración Balfour fueron las mujeres las que fueron a manifestarse, y las mujeres marchaban, pero también con una caravana en las calles de Jerusalén, protestando contra esta declaración Balfour. Y también el tejido de asociaciones es una cosa que las mujeres palestinas siempre han tenido. Han hecho congresos, han hecho asociaciones de ayuda a las secciones más marginadas de la población palestina. Cuando los campesinos palestinos fueron expulsados de su tierra, que es un proceso que empieza incluso antes del establecimiento del Estado de Israel, pero que es mucho peor después de 48 con los campos de refugiados. Pero están también las mujeres como educadoras, las que pasan las tradiciones orales, las tradiciones, los bordados palestinos tan famosos, de los vestidos, muchas cosas también de la medicina natural, de las distintas hierbas que se puede usar, todas estas cosas. Y también en la lucha armada tenemos casos famosos como Laila Khaled y más mujeres que ahora mismo no me acuerdo de los nombres. Pero es importante saber que son como 3 distintas luchas que tienen las mujeres palestinas. Una es contra la ocupación israelí, o el colonialismo israelí, que es la lucha común de todo el pueblo palestino, pero también está el patriarcado. Es una sociedad tradicional, conservadora, y que las mujeres tienen, y de alguna forma la participación en la lucha común ha favorecido en algunos pasos de la historia esta lucha, digamos. Han podido formar parte de la vida más, digamos, visible, más pública a través de esta lucha. Pero está también la imagen del mundo occidental, que ve a una mujer con un hijab, cubierta, y la ve sumisa o reprimida, y no es siempre así. Es una cosa que ellos tienen que decir, aunque me ponga este vestido tradicional, no quiere decir que no tengo voz, que no tengo posibilidad adentro de mi propia sociedad. Entonces, todas estas cosas hemos hablado en aquel entonces cuando viajamos con este barco, y hemos conocido muchas mujeres y muchas historias. Pero cuando hablo de solidaridad o hermanamiento entre mujeres israelíes y palestinos, y aunque conozca muchas mujeres que militan en lo que se llama la izquierda en Israel, simplemente mujeres que reconocen que es una lucha común, debo decir que son una minoría minúscula. Digamos, cuando se habla de un grupo como en inglés se llama Women Wage Peace. El problema que tengo con estos grupos es que
a raíz de no querer ser, digamos, asociadas con la izquierda israelí. Otra vez, digo izquierda así porque no es una izquierda. No se puede ser socialista y sionista a la vez. Digamos, si el socialismo es una causa universal y cuando tú lo limitas a solamente un pueblo, una etnia, un grupo en particular, ya deja de ser socialismo. Y esto por la definición de la izquierda. Pero estas mujeres incluso quieren llegar más allá. Quieren abrazar o incluir mujeres de los asentamientos, las mujeres de los colonos, mujeres que votan igual para los partidos de derecha, como Netanyahu o lo que sea. Quieren incluirlo todo y por eso limitan su discurso a vamos a participar mujeres en un proceso de diálogo. Y este proceso de diálogo es una farsa, porque no se puede dialogar con alguien que a la vez estás ahogando. Tienes que dejar de ahogar a esta persona, tienes que respetar sus derechos humanos y después se puede hablar. Entonces hay que reconocer que estamos en una situación de ocupación, de colonización, que no es un conflicto, que un conflicto implica dos partes iguales que luchan sobre una cosa, lo que sea, y que se puede dialogar y llegar a un compromiso. Pero aquí estamos, digamos, los israelíes que vienen y que el movimiento sionista europeo que viene aquí y trata de expulsar a la población nativa. Cualquier compromiso sería una pérdida para los indígenas. Y aquí viene mi crítica tan, digamos, dentro del contexto israelí, las mujeres son muy valientes, porque aquí no se puede hablar de paz. Aquí no se puede hablar de que se puede realmente sentar unas mujeres palestinas con unas mujeres israelíes. Pero cuando proyectas esta imagen hasta el exterior, trabajas para la propaganda israelí que dice, mira qué bien, se están cantando juntas, yendo al desierto y haciendo todas estas cosas maravillosas, cuando la situación no es así. Entonces, yo tengo esta crítica, este problema. Digamos, yo creo que hay que ser coherente. Y ojalá las mujeres que empiezan así se den cuenta que tienen que cambiar hasta los objetivos de su movimiento, pero todavía no lo he visto. Hablábamos de mujeres y hablábamos también de la resistencia de las mujeres palestinas, ¿no? Y del como el tejido asociacionista que hay dentro de como colectivo, ¿no? Pero tú como mujer israelí, ¿qué te lleva a defender la causa de las mujeres y de los hombres del pueblo palestino? ¿Qué experiencia personal te lleva a esto? Bueno, mi historia de vida no es tan extraordinaria, pero sí que he tenido la suerte de nacer en una familia donde ya antes de nacer yo estaba claro que la cosa no estaba bien. Digamos, mis padres, los dos nacidos en 47, han estado haciendo su servicio militar en 67. Y mi padre, como soldado en combate, tomó parte de la ocupación de Nablus y volvió de esta cortísima guerra diciendo, bueno, ¿y ahora qué? No podemos seguir controlando toda esta población civil que hemos visto allí. Hay que llegar a un acuerdo y salir de allí, digamos, sabiendo que estos son territorios ocupados. Y esto en Israel, en estos años, fue una cosa de una minoría absoluta de gente que han dado cuenta. Yo nazco en 70, ya adentro de esto. Y una cosa que siempre cuento es que cuando tenía 5 años, en este kibutz cerca de Nazaret, en la Galilea, nuestros vecinos eran palestinos. Y una familia de Nazaret que tenía un terreno
calificado como agrícola, empezaron a construir una casa allí y gente de mi mismo kibutz se molestaron por esta construcción, invitaron digamos, a las autoridades regionales para para destruir su casa. Mi madre ve este acto de demolición de esta casa y dice, pero ¿qué está pasando aquí? Entonces alerta a algunas familias afines en el kibutz y fueron todos a ayudar, a traerles, no sé, tiendas de campaña y algo de cosas para los niños. Entonces yo me acuerdo de esto como niña. Y conocí a los hijos de esta familia, a los padres, vi su situación. Y entonces para mí está claro, esta gente está sufriendo por algo que nosotros estamos haciendo y aquí pasa algo raro. Y yo creo que esto, digamos, no puedo decir que esto cambió mi vida, pero cuando miro atrás, sí que está muy claro para mí que mi infancia ya estaba Marcada por en esta línea. No Uh-huh. soy como, digamos, algunas personas pueden decir, bueno, hasta tal punto siempre miraba el discurso sionista como verdadero. Para mí esto siempre fue una mentira. Y claro, cuando dicen, bueno, es que se fueron en 48, no. Si fueron por la guerra, o fueron expulsados, o con miedo de ser masacrados, o lo que sea, pero incluso si simplemente se iban, siguen teniendo el derecho de volver a sus casas. Cuando se termina la guerra, la gente vuelve. Israel no deja que esto pase. Entonces, todas estas cosas son la historia de mi vida. Y yo no digo que no aprendo más cada día, ¿no? De todas las barbaridades alrededor de esto y cómo esto también fue manipulado, digamos, todo el aparato mediático israelí, cómo se presenta todas esas historias en Estados Unidos, sobre todo, porque Israel sin Estados Unidos no podía hacer todas estas cosas. Y lamentablemente Europa también es cómplice, porque hay intereses económicos que son a corto plazo. Si estamos hablando otra vez de los problemas que afronta la humanidad, no solamente a nivel político, de política de Estado contra Estado, sino lo que estamos haciendo al planeta. Aliarse con una entidad como Israel es optar por la causa equivocada, digamos. Aquí está el neoliberalismo, está el laboratorio donde se experimenta con tecnologías y armamento en contra de los palestinos y después se vende a todo el mundo y los países utilizan esto en contra de su propia población. Entonces siempre fue muy importante para mí decir esto, la lucha palestina es emblemática. La solidaridad con el pueblo palestino no significa que les estamos ayudando, sino que estamos aprendiendo a través de su resistencia cómo debemos resistir. Bien, pero hablemos del futuro por el que trabajamos de todos modos, ¿no? ¿Cómo sería el futuro con el que sueñas, por el que trabajas para que un día se haga realidad? Bueno, hay una utopía que es que el mundo realmente cambie y rápido y que consigamos vivir de forma armoniosa con la naturaleza y con el resto de los seres humanos. La vida puede ser muy rica sin consumismo y todo esto, pero no lo veo. Digamos, yo veo que lo que tenemos que hacer es formar comunidades de resistencia. Perdón, Soar, entonces veamos cómo construir, cómo consideras tú que podemos hacer para construir ese futuro. No un futuro ideal, no. ¿Cómo avanzamos hacia ese futuro en el que querríamos vivir, ¿no? O que queremos dejar a nuestros hijos? Exactamente. Entonces, lo que podemos hacer es formar estas comunidades de resistencia. Digamos,
conectarnos y crear redes entre personas que entienden hacia dónde va el mundo y que pueden apoyarse mutuamente y trabajar por la base que es los derechos humanos, pero que van más allá cuando se ve que cuidando a los demás tiene tanto valor o incluso más que el trabajo remunerado que tenemos. Y en el contexto de aquí de Palestina, yo creo que lo que debe pasar es que esto sea un estado único, donde todos tienen derecho, donde los refugiados tienen derecho de volver, y donde los judíos no tienen una supremacía, no tienen unos privilegios, ni los otros grupos. Y yo creo que esto es lo mejor, tanto para los judíos israelíes como para los palestinos. Y habrá trabajo de reparación, de realmente reconocer los hechos del pasado, algo parecido a los comités estos de Sudáfrica, pero algo así es, en mi opinión, la única solución. Y hay gente que ya está trabajando en esto. Hay una campaña para un Estado democrático único y hay más gente que por lo menos está pensando que la situación como está ahora no puede seguir y que la falacia de la solución de dos estados no solamente que no es posible, sino que no es positivo, no es una solución de verdad. Bueno, apostemos entonces por ayudar o tratar de empujar, ¿no?, en esa dirección y que se comience, ¿no?, por la retirada de los territorios ocupados. Muy bien. No sé si quieres comentar alguna cosa más. Yo creo que está bien, digamos, agradezco mucho esta oportunidad de hablar y espero que esto anima a la gente. Es también una cosa que a veces le digo a Mazin, que es también, trabaja mucho y de forma desinteresada para este futuro que estamos comentando, pero a veces pregunta, ¿hay una esperanza para la humanidad? Y yo le digo, yo no creo que haya esperanza, pero esto no debe desanimarte. Entonces no os desaniméis. Hay que trabajar porque esto es lo que da sentido a nuestra vida. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.